Nuestra guerra es la única en la que los ricos que fueron a ella salieron más ricos. Esto fue lo que dijo Franco en un discurso pronunciado en Lugo en 1942 y resume a la perfección lo que fue el golpe de Estado del 18 de julio, porque los golpes se dan para que algunos se forren. Durante años nos han querido vender que aquel golpe fue una lucha fratricida de hermanos contra hermanos, una lucha para defender a la España de la anti-España. Una gran mentira histórica con la que quisieron ocultar que aquello fue una guerra provocada por los poderosos para poder seguir manteniendo sus privilegios. Un pelotazo camuflado como alzamiento, eso sí, bendecido por la Santa Madre Iglesia. Ese es el tema central del libro Franquismo, Sociedad Anónima, S.A., un estudio sobre la responsabilidad moral y judicial de unas élites que se lucraron al calor de la dictadura y que siguen lucrándose después, ya en democracia. Apellidos ilustres que hoy siguen controlando los consejos de administración de empresas bien conocidas, que están en los medios de comunicación sembrando doctrina y que habitan también en los partidos políticos. Sacar a la luz esta historia del privilegio en España implica tener mucho coraje y conciencia de clase. Y ambas cosas las tiene nuestro invitado de esta noche, Antonio Maestre. Bienvenido a La Frontera. ¿Cómo estás? Toma asiento. Oye, Antonio, gracias por los aplausos. Hay una cosa en el libro que cuentas, vamos a ponerlo aquí el libro para que se vea con claridad, que la gente nos lo vea, que me ha llamado mucho la atención, y es que dices que en el proceso de desnazificación en Alemania se obligaba a la gente a ir a ver documentales donde se ponían imágenes de la liberación de algunos campos de concentración y que la gente se ponía de lado durante toda la proyección para no verlo, ¿no? Que la gente miraba para otro lado. Sí, eso lo cuenta uno de los escritores en la época de la RDA, de Stefan Herblin, y cuenta precisamente cómo se obligaba precisamente a todas las personas, a todos los alemanes, para intentarles inculcar la culpa colectiva por los crímenes del nazismo para poder tener las cartillas de racionamiento, ¿no? Pero que aquello no funcionaba porque la gente no miraba hacia... O sea, se negaban a ver lo que había ocurrido. Y además sirve también en el libro para desmitificar un poco ese proceso de desnazificación, que no fue tan ejemplar como creemos o como queremos creer, porque lo vemos con los ojos de lo que ha ocurrido aquí en España y nos parece todavía muy bueno para ser cierto, ¿no? Comparado con lo que tenemos aquí. Claro, tú en el libro utilizas mucho, ¿no?, todo ese proceso de desnazificación en Alemania, que tuvo una parte inicial relevante, que se frenó. Había una competencia entre la Unión Soviética y la parte occidental en la desnazificación y se dieron cuenta de que el que más duro era, más enemigos construía. Y por tanto, al final los dos cedieron y la desnazificación fue a menos, ¿no? Pero sin embargo, sí que siguió insistiendo con algunos fiscales importantes que siguieron manteniendo esa voluntad, ¿no?, de recordar que no tendría que repetirse nunca más el nazismo. Claro, hubo esas dos fases. Primero, la entrada, ¿no? Perdieron la guerra, obviamente. Cuando Hitler murió en el año 45, los aliados intentaron hacerle la desnazificación, pues un poco de manera quirúrgica, ¿no? Pero se dieron cuenta, cuando el enemigo era el comunismo, o el enemigo era la Unión Soviética, que necesitaban a los nazis. La República Federal Alemana estuvo plagada desde el año 49, que empezó sobre todo con Konrad Adenauer, ¿no?, que tenía hasta el número 2 suyo, que era Hans Globke, que era el redactor de las leyes de Nuremberg, lo tenía en su ejecutivo, hasta el jefe de los servicios secretos alemanes, que era Reinhard Gehlen, ¿no? Sí es cierto que hubo algunas resistencias en que se intentó dentro de la propia Alemania intentar llevar a cabo ese proceso de reparación, sobre todo un fiscal que era Fritz Bauer, pero que tuvo muchos problemas, incluso tuvo que acudir al Mossad para poder detener a Adolf Eichmann, porque tenía enfrente a los propios servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia, la judicatura, ¿no? Claro, los servicios de inteligencia, la judicatura, los propios conservadores alemanes, que fueron conscientes de que no podían crear un Estado en la República Federal Alemana sin contar con los nazis, ¿no? Por lo tanto, el proceso de desnazificación se paró. De hecho, había unos cuestionarios que se llamaban Fragebogen,
que lo llamaban persiles, porque era igual que un detergente para blanquear que se usaba en aquella época, el persil, que se rellenaba esos cuestionarios y, por lo tanto, diciendo que ellos no habían tenido ninguna responsabilidad durante el nazismo, con eso servía para reincorporarse a la vida pública, ¿no? O sea, que no fue hasta la caída del muro de Berlín cuando sí se empezó el proceso de reparación. Recuerdo un chiste de la transición en España del año 77, donde un franquista le decía a uno jovencito en una viñeta, creo que era de Chumi Chúmez, que le decía: ¿qué me va a decir usted a mí, joven de la democracia? Yo que soy demócrata desde ayer por la tarde, ¿no? Es verdad que el mayo del 68, uno de sus elementos de explotación fue reconocer, ¿no?, ese pasado autoritario que arrastraba una Alemania mentirosa. España, sin embargo, se acostó franquista y se levantó demócrata. Claro, hay una frase de Umbral que decía que fue el paso del franquismo azul al franquismo blanco. Es decir, no ha habido ningún tipo de transición efectiva más allá de siempre y cuando se mantuvieran los privilegios de los poderosos, de las élites económicas. Es decir, se toleraba una apertura a cambio de no tocar el poder efectivo, ¿no? Y eso ocurrió durante la transición y fue lo que ocurrió sobre todo con las élites económicas. En el año 39 hubo un cambio de guardia empresarial. Es decir, las empresas que habían sido afines al régimen o que habían financiado el golpe pudieron realizar sus negocios y se enriquecieron y prosperaron. Las que no lo habían hecho no pudieron. Pero en el año 75 no hubo ningún cambio. Se mantuvo como en el año 39. Desde el año 39 hasta la actualidad, los poderosos económicamente son los que tuvieron en su momento afinidad al régimen y financiaron el golpe. No ha habido un cambio. ¿Y tiene que ver algo eso con una expresión? Yo creo que la popularizó, no sé si la inventó, pero la popularizó Amando de Miguel cuando hablaba del franquismo sociológico. Sí, es una evidencia, porque los mismos que han conseguido tener el poder económico son los que tienen los medios para poder construir el relato, para poder construir la historia. Al final del libro cuento una historia que es paradigmática sobre o que representa un poco cómo funciona esta construcción del relato y de ocultar las vergüenzas de quien tiene el poder económico. Es el diccionario de la Real Academia de la Historia, ¿no? Ese diccionario de la Real Academia de Historia oculta en las entradas biográficas de muchos de estos miembros de los que llevan el libro, oculta todo aquello que puede ser vergonzante. Por ejemplo, la pertenencia a tribunales de represión de comunistas y masones, eso no aparece en las entradas biográficas. Claro, cuando se ve quiénes son los que financian ese diccionario biográfico, se sabe, porque por ejemplo son la Asociación de Hidalgos de España, la Fundación Villarmir, la Fundación Santander, que son los mismos que pertenecen a aquellas oligarquías que se enriquecieron, los que financian cómo se construye el relato y cómo se construye la verdad. Con una voluntad constante, ¿no?, de blanquear con Persil o con Ariel, ¿no?, su pasado. Hay una cosa que insistes mucho y es como toda esta burguesía que ha prosperado al calor del franquismo, de la represión, de incluso robar los bienes a los republicanos que perdieron la guerra, ¿no? Esta cesura entre vencedores y vencidos, cómo constantemente tienen que blanquear con obras de caridad, ¿no? Sí. Este tipo de comportamientos que te encuentras ahí con pijos y pijas, ¿no?, en rastrillos y con este tipo de comportamiento siempre auspiciado también por la Iglesia Católica, queriendo lavar ese origen absolutamente perverso de su riqueza. Y además es curioso porque esa necesidad se segmenta por sexo, porque en estas familias el poder económico-político se lo quedan los miembros hombres de esas familias, y a las mujeres les dejan las obras de filantropía, la caridad, la educación y lo que tiene que ver también con el ámbito religioso, ¿no? Es decir, lo segmentan y a cada uno le dan un papel para intentar copar absolutamente todos los estratos de la sociedad y que no haya ninguno que esté libre de su influencia. Pero eso además también les sirve un poco para limpiar sus conciencias, que es cierto que en algunos casos son conscientes de lo que han hecho para tener sus fortunas. En otros les da igual o no tienen ningún problema. Siempre hay como diferentes grados de hijoputez, ¿no? Sí, claro. Siempre hay diferentes grados, hay unos que son canallas y otros, bueno, hay que quieren lavar de alguna manera su imagen. Hay una cosa en el libro, Antonio, que me ha golpeado muchísimo, porque es que es real, ¿no? Y es como toda esta caridad, ¿no?, que la hemos visto repetida ahora con el caso de Amancio Ortega, ¿no? Cómo esa construcción aspiracional de la gente que quiere prosperar, esos sectores de clases medias bajas o sectores populares, de repente ven estas gentes que son tan majos, ¿no?, tan amigos de los pobres, tan caritativos, que al final
te rompen tu rabia transformadora y al final, aspiracionalmente, como te quieres parecer a ellos, desactivas, ¿no? todo ese enfado que te puede llevar al cambio. Claro, en el libro hay una, aparte de la construcción sobre la memoria y sobre la información que se da sobre las oligarquías, hay una especie de enmienda a la totalidad de la cultura del esfuerzo y la meritocracia. Claro. En el libro, porque eso precisamente, estos mismos que hacen esas obras de caridad y que transmiten a la sociedad que su posición ha sido lograda gracias a su esfuerzo, gracias al mérito, gracias a ser unas personas con unas grandes ideas de progreso, emprendedores, en el fondo, exceptuando algunos casos muy puntuales, la mayoría, todo lo que tienen lo tienen por haber sido parte de una oligarquía durante la dictadura. Es decir, no tiene mérito, el mayor mérito es haber destrozado el país mediante una guerra y haber sido parte de los vencedores. Y los que hoy en día tienen ese relato de la cultura del esfuerzo no son más que tienen el mérito de haber conseguido la herencia de aquellos que se lucraron con la represión, en algunos casos con la represión directa, en otros con la corrupción, en otros con unas relaciones con las oligarquías franquistas y otros simplemente con haberse callado y mirado para otro lado para hacer negocios. Sí, tú insistes, muchos de ellos, que es un gran contraste con Alemania, con trabajo esclavo directamente. Sí, con trabajo esclavo aquí en España, pero una de las yo creo que mayores novedades que yo aporto en el libro es la relación de empresas que hoy en día están en España que se lucraron con el trabajo esclavo, pero en los campos de concentración nazis, en Auschwitz, sobre todo con la industria química española y la burguesía catalana de aquella época, que a través de grandes contratos y grandes relaciones con la IG Farben se lucraron con el campo de concentración de Monovice, que era próximo, era un subcampo de Auschwitz y que tenían trabajadores esclavos para la extracción de Buna. Y hay empresas como la Air-Cross actualmente, que es la heredera de la fábrica de Flix que tuvo en Tarragona y que se lucraron con ese trabajo esclavo de campos de nazis. O sea, que no solo con el trabajo esclavo en España, que ya es más conocido y es algo que ya ha sido contado por varios autores, sino también con campos nazis. Creo que hay una cosa que a veces se olvida en este discurso amable, ¿no?, que algunos catalanes tienen consigo mismos, ¿no?, y es intentar negar cómo una parte importante de la burguesía catalana se lucró de trabajo esclavo colaborando con los nazis, que después fueron gente que estuvieron en Convergencia y Unió. Claro, por ejemplo, hay un caso, en el caso de Artur Suqué, que incluso estaba relacionado con con trabajos de corrupción con CiU, con Jordi Pujol. Es decir, muchos de estas grandes familias de la burguesía catalana que aparecen ahí nombrados han sido y han tenido muchas responsabilidades con el nacionalismo catalán. Lo que pasa que, claro, que en su momento pues el franquismo daba amplios rendimientos económicos y luego pues intentaron ocultarse en el nacionalismo, bueno, como también hizo citas Cambó, también ¿no? a Miguel Suqué, Mateu, ¿no?, que sí, son controladores del juego en Cataluña, ¿no? Sí. O sea, Sí, la familia Milà, los Montseny, hay muchas familias que luego ahora quizá pues hayan tenido, muchas de esas familias ahora ya no estén tan próximas al nacionalismo o al procesismo, pero en su momento fueron grandes protagonistas. Claro. Y tú planteas en algún momento los Roig, sí, hay Sainz de Vicuña aquí. Sí, absolutamente todos los nombres. Lo digo en el libro, es decir, de las 200 familias, el Mundo hace un listado cada año de las 200 familias más ricas, y es muy difícil encontrar dentro de esas 200 familias más ricas alguna que esté ahí por trabajos posteriores al franquismo. Muy difícil. Y por eso el caso de Amancio Ortega, que sí es uno de los que sí, claro, es de los raros, lo ¿no?, ponen precisamente como ese ejemplo paradigmático que enseñar a esa clase media aspiracional para poder aspirar a algo que en verdad está vetado y que está solo al alcance de esas familias. Claro, y los Cordón Muro vinculados a los hospitales Quirón, ¿no? Sí. Muy vinculados también y a AXE, ¿no? Claro, y además estas que siempre tienen relaciones con los partidos políticos. Claro, que luego salen diciendo, si gobierna el PSOE con Unidas Podemos va a ser la ruina, ¿no? Y lo dice esta gran empresa, y ellos son consejeros cuando vienen de esta realidad. Y están vinculados directamente a los partidos políticos conservadores. En el caso de Pilar Muro, era miembro de Ciudadanos, pero también salen ahí todos los miembros de Vox, ¿no?, claro, que van como intentan parecer que quieren defender a la clase trabajadora, pero no son más que quizá por esto, señoritos. Antonio, la derecha española es muy, muy amable con el franquismo y también con la monarquía. Obviamente no es que sean amables, es que son prácticamente lo mismo. Es decir, y las relaciones
entre estas familias y la monarquía son indisolubles. Es decir, la corte de Felipe VI, todos los nombres que aparecen en esa corte están en este libro, porque han sido familias enriquecidas, pero estamos hablando de nombres hasta como los Primo de Rivera, es decir, los Primo de Rivera, los Oriol, absolutamente casi todos los amigos de la corte, todos los amigos de la corte están en este libro porque fueron financieros del golpe y vincularon su trayectoria económica y su poder al franquismo y a la transición que permitió la pervivencia de la monarquía. Me llama mucho la atención porque estos tipos que fueron fascistas, ¿no?, de correaje, que financiaron el golpe, que fueron responsables de la muerte de 600.000 españoles, 200.000 fusilados, más de 50.000 ya terminada la guerra, ahora se han convertido en los compilloguis, ¿no? de este pijerío, incluida la reina. Y me gusta una frase que tú recoges de Agustín de Foxá, cuando dice, cuando eran falangistas eran de patria, justicia y pan, y ahora son de café, copa y puro. Claro, es que una de las cuestiones que yo abordo en el libro precisamente es cómo la guerra fue una guerra de clases, absolutamente, es decir, sin hacer una enmienda a la historiografía que ha tratado los orígenes de la guerra, pero también es un componente de clase muy, muy importante, que tiene que ver con lo que has contado tú al principio de la introducción, tiene que ver con esa pervivencia del statu quo, de los privilegios de todas estas familias, que lo que hacían con financiando el golpe de Estado era mantener sus privilegios y que no fuera más allá ponerlos en duda. Y eso que la República tampoco en ningún caso puso en duda de manera eficiente, de manera real, ¿no?, estos privilegios, ¿no? Pero hasta distribuyó, pero no cambió la estructura. No cambió para nada, es decir, en verdad era un poco un fantasma que no llegó, es decir, en ningún caso, ¿no?, ni siquiera la reforma agraria, pero sí es cierto que se dio el golpe para que esos privilegios se mantuvieran, y fueron todas estas familias, la familia Oriol, la familia Marc, los que financiaron el golpe y que luego pues siguen hoy en día, es decir, los Oriol, que están vinculados vinculados familiarmente hasta con Esperanza Aguirre, claro, pues ellos financiaron el golpe. Entonces, esta gente que son hijos de vencedores, ¿no?, y que su legitimidad es, para eso hemos ganado una guerra, ¿no? Tengo la sensación, por los ataques que han recibido recientemente, que lo último que les ha dado miedo y que no han podido controlar ha sido ETA, ¿no? Porque Podemos les ha dado miedo, pero manzaron las cloacas y la policía política. Podemos, Izquierda Unida, tuvieron 6 millones de votos, los ataques lo convirtieron en 3 millones de votos, pero siempre tienen como el fantasma, ¿no?, de ETA, que parece que la necesitan para poder activar su miedo. Fíjate, yo lo que creo, sobre todo, más que sí, eso es cierto, ¿no?, necesitan la presencia de un monstruo, ¿no?, para intentar pues, que su relato no caiga, ¿no? Pero sobre todo lo que más les molesta es que haya gente que se atreva a pervertir ese relato que ellos han construido, independientemente. En un artículo que escribí el otro día en el diario hablaba precisamente de Juan Díaz Fernández, ¿no?, que era un periodista y escritor magnífico de los años 30, ¿no?, que está injustamente olvidado, y hablaba precisamente de eso, de que lo que más le molesta a la carcunda, ¿no?, a toda esta ola reaccionaria de Carlos Cano. Sí, es que gente como yo, gente pueda pervertir y se atreva a tener un lugar en el que poder opinar sobre ciertos elementos de la historia de nuestro país que hasta ahora pues han sido o que habían sido socialmente mayoritarios, ¿no?, y que no se permite, ¿no?, Uno de las explicaciones del golpe de Estado en Bolivia es que las clases medias no toleraban compartir ese espacio de clase media con los indígenas, ¿no?, y que por tanto querían expulsarle. Y por eso el golpe de Estado fue una suerte de OPA, ¿no?, salvajemente hostil para saquear España. Claro, porque en el fondo cuando ellos instauran un régimen autárquico, lo que permiten es otorgar esos beneficios económicos solo a los que son de su clase, solo a los que han favorecido el golpe. Precisamente por eso hay casos en los que para montar un negocio necesitaban un certificado de buena actitud política, que obviamente solo conseguirían los que habían sido afines al régimen, ¿no? Lo que consiguen es esos elementos que ellos tienen de perpetuarse y de evitar que haya un ascenso social o que otras clases puedan ascender o ocupar unos lugares de representación que hasta el año 31 estaban únicamente en manos de sus familias, pues lo que consiguieran es esos elementos de
esas barreras, ¿no?, para imposibilitar ese ascenso, pues lo hacían desde la represión, ¿no? Y tenían más herramientas. Nos tenemos que ir. Me llama la atención, te lo comentaba antes, cómo han tenido que blanquear. Juan March, que fue un extraperlista, fue un financiador del golpe de Estado, creó un centro de estudios sociales para que profesores de ciencias políticas y ciencias sociales en general, ¿no?, de alguna manera lavasen, ¿no?, el pasado de ese tipo que fue un sinvergüenza y un tipo que conspiró contra la democracia. Y otra de las cuestiones fundamentales es que estos que se lucraron con el régimen autárquico son los principales valedores del liberalismo económico. De hecho, uno de ellos, que es Ignacio Villalonga, que fue uno de los que financió el golpe, creó a través de la Fundación Villalonga, publicó en España todas las obras de von Mises, de Hayek, todas las obras de la escuela austriaca de liberalismo. Es decir, ahora que ellos se lucraron gracias al régimen, propugnan que el liberalismo económico es lo mejor, cuando con el liberalismo económico que de verdad propugnan no se hubieran enriquecido. Pues para todos aquellos, ¿no?, que no quieren ni escuchar ninguna crítica de la transición, este libro recuerda que en Alemania sí que ha habido un proceso de reparación y se han pagado muchos millones de euros a aquellas personas que fueron obligadas, bueno, pues a realizar trabajo esclavo, a las que le robaron sus bienes, algo de lo que aquí no se puede ni hablar y que algunos historiadores, cuando se planteó, se reviraron, como Santos Juliá, ¿no?, el recientemente y tristemente fallecido, pero de repente se fueron para el otro lado porque dijeron, no, cuidado, no nos pasemos, no exijamos demasiado, ¿no? Sí, sobre esos intelectuales de consumo, José María Fortes, el profesor de la Universidad de Granada, ya ha hablado mucho y muy bien, ¿no?, sí, de ellos. Sí. Dices en el libro, y creo que es justo, que los hijos no son responsables de los pecados de los padres, pero tampoco tienes por qué comerte los dulces que te han dejado si están manchados. Claro, y sobre todo que hacer un proceso de reparación, aunque sea moral, es algo que dignifica no solo a esas familias y a los que han recogido ese beneficio, sino por ampliación, ¿no?, a toda la sociedad. Por lo tanto, es un proceso que debemos construir previamente con un proceso de conciencia colectiva, antes de conciencia. ¿Tiene algo que ver todo esto con las dificultades al gobierno de PSOE y Unidas Podemos? Obviamente las élites económicas, si se empiezan esos procesos de reparación, pues se les tiene que poner en el foco. Este libro precisamente lo que busca es que ese debate empiece a aflorar y la reparación, las resistencias a esa reparación no son políticas o sociales, sobre todo son económicas. Entonces, cuando dejemos de hablar de lo simbólico y hablemos de lo concreto, pues pero tú no estás en ninguna tertulia donde no haya por lo menos dos personas que representan a la extrema derecha. Te lo digo porque me pasa a mí también. Sí, no, seguramente, obviamente. Y que niegan todo esto. Si la izquierda tuviese más presencia en los debates públicos, seguramente tendría más presencia en el Parlamento. 44 años de la muerte de Franco y todavía queda mucho por restituir. Si quieren ustedes, desobedientes, leer un libro que les inquiete y que les ponga de mala leche, sobre todo, porque estos que nos dan lecciones vienen de enriquecerse robando durante la dictadura, lean Franquismo S.A. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Juan Carlos.